Nidos que envuelven, protegen, nos dan la frescura y el calor que necesitamos. Nos ayudan a dormir, a esperar el alimento, a conocer quién nos ama. Nidos que nos hacen crecer en la intimidad familiar para después volar a conocer mundo. Nido surgió de las ganas de hacer un espectáculo musical para bebés que acercase el arte a su manera de vivir el mundo. Y el mundo nos regaló la posibilidad de compartir este momento creativo con familias que quieren, añoran, ríen y lloran como todas, pero con una prisión entre medio. La obra de la artista plástica Eva Vázquez es el punto de partida de este viaje. Empezamos a crear una escenografía donde bebés y adultos podamos disfrutar de un espacio lleno de belleza, con música, olores, colores y texturas, con cuidado y respeto y desde la necesidad del bebé. Y nuestras manos, y las manos de madres y padres que cumplen una pena privativa de libertad, crean y modelan estas piezas escénicas una por una, como si fuera para nuestros hijos y hijas. Participan en este momento único un grupo de padres internos que pertenecen al proyecto del Grupo de Gestión de Educación y Responsabilidad Parental del Centro Penitenciario de Brians II, y madres internas que viven en la maternidad del Centro Penitenciario Bat Ras con sus hijos y hijas de 0 a 3 años. Paralelamente, creamos en todos los espacios de encuentros familiares talleres de música y espectáculos para fomentar momentos de calidad familiar que refuercen los vínculos entre madres, padres y hijos e hijas. Y así vamos tejiendo y uniendo puntos entre dentro y fuera de la prisión, generando espacios creativos, momentos de felicidad familiar que impregnan cada pieza que forma parte del espectáculo, como un testigo visible de una realidad invisible. Es una idea maravillosa lo que están haciendo todos vosotros por nosotros. La experiencia ha sido maravillosa desde el punto de vista que hemos aprendido nuevas cosas que jamás pensé que de pronto hubiese llegado a hacer, aparte de poder compartir con nuestras familias todas estas experiencias y todo lo que hemos aprendido acá, tanto en tu taller, Ángela, como acá con el grupo. Claro, esto me acordaba lo de mi abuelita cuando estaba yo más pequeño, que estaba yo chico, cuando estaba chico, que mi abuela hacía colchas de retazos y en el medio lo hacían con lana de colores. El compañerismo que se vive en este momento es algo que nos reconforta a nosotros como personas, en medio de los talleres poder manifestar nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestras tristezas. O sea, se siente uno como importante porque está uno pues integrado en algo que va a salir uno a la luz, va a venir gente que uno no conoce de otros lados y se va uno integrando, se siente uno bien. El proyecto en sí es de lo más maravilloso que yo he podido vivir en mis años en prisión. Dins un univers de plata i sal, nues
podríem unir-nos en un sol llarg.